La Asociación de Profesores de Historia rechazó la respuesta de la Administración Nacional de Educación Pública sobre la decisión de eliminar el término terrorismo de Estado de los programas de estudio en primero de bachillerato, dado que entienden hay una ausencia de fundamentos sobre la decisión de suprimir ese concepto. Bueno, ¿cuánto es que afecta a la educación no tener incorporado el concepto de terrorismo de Estado? Para saberlo ya recibimos aquí en Nada que Perder al presidente de la Asociación de Profesores de Historia, a Carlos De Masi. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio, ¿cuál es tu opinión sobre la respuesta de la ANEP a la Institución de Derechos Humanos respecto a esta eliminación del término terrorismo de Estado del programa de historia? Bueno, quisiera hacer un repasito primero para contar un poco cómo nos enteramos de esto, porque ustedes recordarán que en febrero la Asociación de Profesores de Historia hizo público el hecho de que de los programas, del proyecto de programa elaborado por los técnicos, por los especialistas y enviado a la ANEP, había sido eliminado el concepto de terrorismo de Estado. Nosotros hicimos esa denuncia, pero ya el programa se había aprobado por la ANEP, se había marchado, etcétera, y bueno, quedamos por eso. Salieron algunos integrantes de la ANEP a decir, algunos de los técnicos, a decir que bueno, que eso era resultado de un informe técnico y que se había hecho una evaluación precisa de todas y por qué se había sido eliminado por razones técnicas, etcétera, etcétera. Unas respuestas, digamos, de carácter tecnocrático, muy vagas. Ahora, después nos vinimos a enterar, hace relativamente poco, de que la Secretaría Nacional de Derechos Humanos le había hecho le había enviado un pedido a la ANEP que aclarara los motivos por los cuales se había eliminado ese concepto. Primero, si se había eliminado el concepto de terrorismo de Estado. Segundo, si había si había razones técnicas para eso. Y tercero, si, como se había mencionado, había un informe técnico, bueno, que lo querían conocer. Ahora, a eso la ANEP respondió en febrero con una largo expediente, un largo repaso, donde decía de todo un poco, en fin, lo importante que era la enseñanza de la historia, la transformación educativa, la importancia de del paradigma competencial, en fin, un montón de cosas, pero concretamente las respuestas las preguntas que le había formulado la Secretaría de Derechos Humanos no estaban respondidas. Ahora, nosotros nos enteramos de eso hace unas semanas, pedimos la respuesta, el consejero docente nos la acercó, Mazzoni, y entonces allí pudimos leer lo que era, y bueno, queríamos también nosotros dar nuestra opinión sobre eso, y sobre todo dejar en claro que en realidad sigue carente de fundamentos esa eliminación. Claro, porque en realidad lo que se plantea es esto de que no es un problema necesariamente que no esté en el programa, porque se puede seguir utilizando en el aula. ¿Por qué para ti, Carlos, no es lo mismo una cosa que la otra? Bueno, porque si mirás con atención la respuesta de la ANEP, te das cuenta por qué. Es decir, la ANEP te dice así, bueno, el concepto de terrorismo de Estado no está prohibido, ¿no? Se puede dar, bueno, fuera que prohibieran un contenido, ¿no? Pero resulta que si vos lo querés incorporar, tenés que hacer un informe sobre por qué razones incorporás ese concepto y en qué medida eso favorece la formación de los estudiantes y el conocimiento, bueno, en fin, todo un montón de considerandos técnicos, y a la vez te dice que tenés que cumplir plenamente el programa oficial. Entonces, si vos tenés que cumplir plenamente el programa oficial, que de por sí ya es bastante recargado, y encima, si vas a dar el tema terrorismo de Estado, si lo vas a incluir en el programa, tenés que hacer un informe que la inspección te lo va a vigilar, y sabiendo además la condición de vulnerabilidad en la que están los docentes y la poca afección que tiene esta ANEP por la enseñanza del tema, creo que razonablemente la mayoría de los docentes tratarán de pasar desapercibidos o directamente no presentarlo. Digamos, no se supone que los docentes tengan que correr un riesgo por enseñar este tema, y tal como lo plantea el Codicen en esa respuesta, da la impresión de que sí, de que corren riesgo. Carlos, ¿y qué fundamentos específicos te parece que faltaron en la respuesta de la ANEP respecto a la eliminación del término? Mira, yo no le encuentro fundamento a la eliminación del término, y creo que la ANEP tampoco. Es decir, allí hay algunas consideraciones que se hacen un poco vagamente, hay alguna referencia al anacronismo, no sé qué pinta del anacronismo en esta explicación. Dicen que bueno, que no lo incorporan o que la incorporación no está en el programa porque la necesaria incorporación de diferentes visiones al programa, pero ¿cómo pueden haber diferentes visiones sobre el tema del terrorismo de Estado? Es decir, si el Estado tiene un comportamiento criminal, ¿hay alguna visión que diga no, está justificado eso, está bien? Entonces no puede haber
Digamos, por otro lado, si está demostrado fehacientemente por la documentación analizada en los informes de Presidencia de la República en cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Caducidad, si está más que demostrado que hubo, digamos, una actuación criminal del Estado, sistemática, persistente, con conocimiento de los mandos, realizada por agentes del Estado actuando como tales o por civiles con anuencia de las autoridades públicas, entonces, si eso está demostrado, incorporarlo en los programas es como eliminar el vallismo, es como eliminar la Guerra Grande. No, lo que pasa es que como, Carlos, entiendo que como tantas veces hemos hablado, lo que pasa es que las ciencias sociales tampoco están no ausente allí la subjetividad y demás, y obviamente aquí están jugando cuestiones ideológicas. Sí, aquí hay claramente una cuestión ideológica porque, digamos, eliminar el concepto de terrorismo de todos los programas es una opción ideológica, no tiene fundamento científico ni académico por ningún lado. Y eso se muestra en el mismo expediente de la ANEP, donde no se invoca ningún motivo. Es decir, no se da ninguna razón precisa para decir, bueno, ¿por qué Revolución Francesa puede estar en el programa y terrorismo de Estado no? Es decir, allí hay una inconsecuencia, de las muchas que tiene ese informe por otra parte, que muestra que en realidad carece de fundamento la decisión, no tiene cómo fundamentarse. Y que la única explicación que uno puede decir, y esto hablo por mí, no por la Asociación de Profesores de Historia, es el deseo de ocultar el episodio o simplemente negarlo, es decir, hacer de cuenta como que no existió, y que el terrorismo de Estado, bueno, es una cosa como estudiar folclore local, baile moderno, skate, yo que sé, uno de esos contenidos que uno puede incorporar para desarrollar determinadas competencias de los alumnos, pero que no es relevante. Hay acá, digamos, algo, me parece a mí, sigo hablando por mí, ¿no? Una idea como que el tema del terrorismo de Estado sea simplemente el problema de una determinada sección de la sociedad, aquellos que se identifican con determinado partido político, como si solo un partido político hubiera sido víctima del terrorismo de Estado, y que entonces por esa vía excluirlo es como salvar, y esto sí lo dice el informe, preservar la laicidad, en la medida en que no se adopta la postura de ningún partido político en particular, pero no es la postura de un partido político en particular, y por otro lado, al eliminarlo sí se incorporan posturas de partidos políticos en particular. Ahora, no sé si soy claro en eso. Claro, ahora Carlos, pensando en el estudiante en sí, ¿no? ¿Cómo afecta al estudiante esto de no tener en el programa el concepto en sí? Mira, hay dos cosas. Por un lado, hay una carencia de la formación. Es decir, se supone que la educación, el sistema de enseñanza te tiene que dar herramientas para comprender el mundo en el que vivís. Y las consecuencias, los efectos del terrorismo de Estado forman parte del mundo en el que vivís. Bueno, lo estamos viendo ahora. Te pega en la cara el tema del terrorismo de Estado en las noticias de hoy o en las redes sociales. Ese por un lado. Por otro lado, el estudiante, digamos, y eso se vio muy claro en el año 2005, cuando se empezaron las excavaciones en los cuarteles, los estudiantes te plantean en la clase, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es este problema? ¿Por qué este asunto de las excavaciones en los cuarteles? Bueno, ahora aparece un cuerpo en el batallón 14, seguramente los estudiantes les plantean a sus estudiantes, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo es posible que haya cadáveres enterrados en predios militares? ¿Qué está demostrando eso? Bueno, eso es una demostración palmaria de la existencia del terrorismo de Estado. Entonces, eso, digamos, por un lado, digamos, degrada la calidad de la enseñanza y por otro lado, degrada la función profesional del profesor, que se siente inhibido, por lo menos coartado, para explicar estos temas en el momento en que corresponde y no en el momento en que la situación explota y hay que salir a apagar un incendio de demandas o de preguntas de los estudiantes. Ahora, Carlos, si pensamos justamente en el programa, lo que está ausente es el concepto terrorismo de Estado, pero sí tenemos la inclusión en términos temporales del pasado reciente. Sí, claro. Se habla de la dictadura, el avasallamiento de los derechos individuales, se habla de las violaciones de los derechos humanos vinculadas con la acción de los Tupamaros, y eso también fue objeto de debate, y allí también digamos, creo que dejamos clara la posición de que no puede mezclarse, digamos, los delitos que cometen los Tupamaros con las violaciones de derechos humanos que comete el Estado. Es decir, eso está así en el programa, y además tiene algunas consideraciones muy interesantes, como decir, bueno, que hubo una etapa en la cual hubo movimientos alentados desde el exterior que trataron de imponer determinadas ideologías por medio de la violencia y coartando las opiniones diversas y limitando la democracia, es decir, toda una caracterización que en el programa está.
destinada a los movimientos guerrilleros, pero que uno la puede aplicar perfectamente a la dictadura militar. Entonces, allí, digamos, hay toda una incorporación de estos temas, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo decir que durante la dictadura hubo un avasallamiento de los derechos individuales que decir que hubo una práctica de terrorismo de Estado. Es decir, avasallamiento de los derechos individuales hay en todas las dictaduras. Y la dictadura, la dictablanda de Terra, la dictadura del golpe bueno de Valdomir, todas esas cosas caben también dentro de el episodio de avasallamiento de derechos individuales. Ahora, terrorismo de Estado, es sobre todo, yo que sé, en la dictadura de Valdomir nadie mencionó para nada ningún acto terrorista por parte del Estado, casi ni represivo. Entonces, allí, digamos, con eso caemos en una cosa que hemos denunciado muchas veces en la historia uruguaya, que es esa especie de amortiguación de los impactos negativos de la institucionalidad en el pasado. Es decir, yo lo mencioné recién, pero por ejemplo, el golpe de Estado de Terra es un golpe de Estado como cualquier otro. Tiene asesinado, tiene torturado, tiene detenidos, tiene exiliados, sin embargo se le llama dictablanda. El golpe de Valdomir se le llamó, Juan Andrés Ramírez le llamaba el golpe bueno. Como que hay golpes que puedan ser buenos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esa tendencia, poner a la dictadura como si fuera un episodio más de avasallamiento de los derechos individuales y etcétera, me parece que es amortiguar el terrible impacto que tuvo la dictadura, además la excepcionalidad de la última dictadura en el pasado uruguayo. Carlos De Masi, presidente de la Asociación de Profesores de Historia, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias por esta participación. Gracias, Carlos. Nada que perder. Nada que perder.